pregunta es sobre el comentario de autolavado. En algunos delitos no se subsumiría este autolavado, no estaría prescrito en el delito. El autolavado se me ocurre, por ejemplo, el caso de colusión. En el segundo párrafo se habla pues que tiene que haber un delito concreto, ¿no? de peligro concreto, donde tiene que haber un perjuicio para el Estado en favor tanto del particular como del funcionario público. ¿No se subsumiría ahí la parte del autolavado o de repente justamente poder disponer de los bienes, ¿no? que sea multado, sea robado, sea hurtado? ¿No se subsumiría ahí en la parte de autolavado? Como una segunda interrogante sobre el comentario de la cosa juzgada, ¿no? En el caso de cosa decidida, porque suele ser pues que justamente cuando no se puede probar, vamos a suponer, el tráfico de drogas, se suele después, como no existen elementos probatorios necesarios, no se suele formalizar o se suele desistir de la acción penal y queda como cosa decidida. Entonces no podríamos después, con los elementos de convicción que ha llevado la investigación fiscal sobre, digamos que, tráfico ilícito de drogas, poder denunciar por un excedente patrimonial por lavado de activos, porque ya existe una cosa decidida. Muchas gracias. Vayamos con la primera parte de su pregunta. Bueno, a partir del cambio normativo en el delito de colusión desleal, hoy día tenemos colusión desleal simple y agravado, y el agravado descansa en la existencia de una afectación al erario público. Entonces, obviamente, respecto a la primera parte del tipo no puede haber lavado de activos porque no se generan ganancias ilegales. Pero lo lamentable es que no está subsumido ahí, porque la colusión desleal agravada lo que implica es un acto de concertación ilícita que viene aparejado con un perjuicio al patrimonio del Estado. Y en el momento en que yo dispongo de ese patrimonio del Estado que he obtenido de manera ilegal, en el minuto siguiente, el sujeto que dispone de autor del delito de colusión desleal se convierte en autor de lavado, lamentablemente, por la forma en que ha sido estructurado el lavado. Cuando yo digo que se permite el autolavado, y cuando lo dice expresamente en el decreto legislativo 1106, el autor del delito generador de las ganancias también comete lavado de activos, en ese mismo momento que el sujeto que obtuvo de una concertación indebida 1 millón de soles, y lo que hace con ese 1 millón de soles es comprar un inmueble, está convirtiendo, listo, lavado de activos. En el momento que agarra ese 1 millón de soles y lo mete debajo del colchón, lo está ocultando, lavado de activos, lamentablemente. Cuando en la práctica lo que está haciendo ese sujeto es agotar su propio delito. Por eso en otros países el autolavado no es punible, porque es parte de la estructura de agotamiento del delito que cometió el sujeto. Lamentablemente en el caso peruano esto no es así. Y la segunda parte de su pregunta tiene un contenido más procesal que un contenido sustantivo, que es la idea de la cosa decidida. La construcción de la cosa decidida es una estructura de naturaleza constitucional. Es la interpretación del ne bis in idem. El ne bis in idem había sido entendido en su versión original como una prohibición de doble sanción. Sin embargo, el día de hoy no hay discusión en dogmática, no hay discusión en ningún tribunal constitucional, ustedes vean el europeo, que es el que tiene mayor desarrollo y detalle, de que el ne bis in idem tiene también un efecto de carácter procesal, la proscripción de que una persona sea siquiera procesada 2 veces por el mismo hecho. Sobre esa base es que se le da el efecto extendido para que también los mismos casos que no tienen la suficiente entidad para ser resueltos en vía jurisdiccional y lo son en vía administrativa a través de una investigación fiscal, generen cosa decidida. Con una enorme diferencia, claro está. La rex judicata, la cosa juzgada, es inamovible. Absolutamente no. Ya le dije en su momento, no hay ningún derecho absoluto. La cosa juzgada tampoco es absoluta, porque si yo entiendo que ese acto de juzgamiento llegó a un archivo de forma fraudulenta, tengo nulidad de cosa juzgada fraudulenta. O sea, tengo un camino para, no hay nada absoluto. En el ámbito administrativo también, la cosa decidida tiene cierta firmeza, pero si yo encuentro un elemento de convicción nuevo que no podía haber sido encontrado al momento en que se archivó esa primera vez,
tengo el camino abierto para investigar otra vez. No hay ningún problema. Ahí yo entiendo que la regla es clarísima. Y si usted está pensando en el caso de Nadine Heredia, a raíz de la sentencia del TC, ahí vienen otros argumentos de esa sentencia que a mí personalmente me da mucho miedo. Oiga, dice el TC, yo les voy a reabrir también, porque claro, los estándares de investigación del año 2009 no son los mismos estándares del año 2015, pues ahora estamos mejor que en el 2009, entonces les reabro. O sea, un momentito, yo ciudadano tengo la culpa de que el Estado en el 2009 no tenga los mejores estándares de investigación y yo tengo que ser el responsable de que el Estado no lo tenga y pues me tiene que investigar otra vez. Personalmente discrepo. Otra vez, es peligroso ir cediendo estas parcelas de derechos fundamentales porque si no, estoy dando, ¿no?, al Estado todos los beneficios. Y ojo, a ver, siempre vayamos el paso atrás para mirar, ¿no?, el paisaje completo. Tengo que darle lo que tenemos solo al frente. Y el paisaje completo, ¿qué nos dice? Es muy claro. Yo, ciudadano, me tengo que defender de todo el aparato del Estado que me persigue. Para eso están las reglas, los principios y los límites. ¿Sí? No sé si con eso absolver sus dudas. Sí, como contrapregunta, lo que sucede en la práctica procesal es que, claro, se archiva el caso por tráfico ilícito de drogas, pero existe un excedente patrimonial evidente. Existe. En todos los narcotraficantes existe un excedente patrimonial evidente. Y es ahí donde se le abre el delito de lavado de activos. Porque si no es así, nos tumbaríamos pues grandes casos, ¿no?, de lavado de activos, ¿no? Actualmente, pues, como digamos, a ver, un gran caso, los Sánchez Paredes, ¿no?, donde sus mineras son a causa de un delito precedente cerrado de lavado de activos del padre, ¿no? Nos tumbaríamos bajo ese aspecto grandes investigaciones. Y ¿cuál es el problema? Les hacen mal el problema del Estado, no el problema del ciudadano. O sea, el ciudadano no tiene por qué verse en él trasladado las deficiencias de persecución del Estado. A ver, si yo tengo ganancias ilegales respecto a las cuales hay una sospecha razonable que proviene de un delito como el tráfico ilícito de drogas, no hay ningún problema. La norma lo dice, yo puedo investigar, yo puedo procesar a la persona. Pero si yo llego a una sentencia absolutoria por tráfico ilícito de drogas, mire usted, no puede investigar lavado. Porque no ha habido fuente. Porque esa supuesta ilicitud de los bienes no es tal. No sé si me entiende. O sea, esa es la lógica. ¿Por qué? Porque, y usted ha tocado, para mí, en mi opinión personal, el origen de la sentencia del TC esta semana, el caso de los Sánchez Paredes. ¿Por qué? Porque el TC, no el TC anterior, ¿no?, resolvió un habeas corpus también otorgado en doble instancia y se autorreguló él mismo y dijo, yo puedo conocer cuando han sido también otorgados. Claro, y todo el mundo decía, sí, que son los Sánchez Paredes, ahí tiene el Estado que investigar. Eso es lo peligroso. Porque hace 5 años, 6 años, no, 5 años, en el 2010, hace 5 años fueron los Sánchez Paredes. Hoy día es Nadine Heredia. Mañana son todos ustedes. Eso es lo peligroso. Si el Estado no fue capaz de investigar en el tema de los Sánchez Paredes, niña pues, que lo haga bien la siguiente vez. Pero no sobre texto de eso, abro la ventana. Porque si abro esa ventana, ¿cierto?, no solo por esa ventana, ¿no?, en el caso de la persecución, va a entrar lo que debe entrar, no va a entrar todo. Como le digo, Pedro Sánchez en ese momento, hoy es Nadine Heredia, mañana puede ser cualquiera de ustedes que no es ni Sánchez Paredes ni Nadine Heredia. Y bajo el mismo argumento le van a decir, sí, pero ya se hizo antes. ¿Cuál es el problema? Bajo ese mismo argumento, lo que en la práctica está, y me critiquen lo que me critiquen, yo siempre soy directo y claro, bajo lo que estamos analizando, lo que pasó en ese momento y lo que pasó esta semana, digan lo que digan, sigue siendo prevaricato. Quieran llamarlo como quieran. El texto expreso y claro de la Constitución dice lo contrario. Y el Tribunal Constitucional no es un legislador positivo, es negativo. Así que sus criterios de interpretación no pueden sobrepasar los marcos de literalidad de la Constitución. Punto. Les gusta o no les gusta. Si no les gusta la ley, como dije en su momento, cámbienla pues. Pero no la interpreten como les provoca, sobre los márgenes que la misma ley establece.
Buenas tardes, doctor Julio, público en general. Soy alumno de la Universidad Privada Antenor Rey, sede Piura. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en el caso de Gerald Oropeza lo están acusando por tráfico ilícito de drogas si los fiscales tienen solo como medio probatorio los audios que lo vinculan? Y además, él tiene, de años atrás, ha tenido varios convenios con las instituciones. Si él años atrás ha tenido con instituciones estatales del Estado, ¿por qué a él le están acusando por tráfico ilícito de drogas? A ver, por lo mismo de siempre, doctor, lamentablemente. Y otra vez, seguro ahí, varios de mis amigos, cada vez que digo esto, no me quieren o me quieren menos. Porque ese es un juicio que no se celebra, no se ajusta a los estándares propios de un debido proceso. Porque no es un juicio jurídico, ese es un juicio mediático. Y los juicios mediáticos no tienen reglas. La única regla es: te persigo porque te quiero perseguir, te acuso porque te quiero acusar y te condeno porque te quiero condenar. Punto. En los juicios mediáticos, las reglas procedimentales inherentes a lo que nosotros hemos luchado porque acabe estando en un código de procedimientos, un código procesal penal, no existen. Entonces, cuando uno le quiere buscar lógica a un juicio que se hace a través de los medios de comunicación, no la va a encontrar. Hay un autor brasileño que ha escrito, ¿no es cierto?, respecto a esto, un libro completo de los juicios mediáticos. Y él explica cómo en un juicio mediático es la prensa quien condena, es la prensa quien investiga y es la prensa quien decide quién va preso y quién no va, independientemente de las reglas propias del debido proceso. Entonces, en el caso de Oropeza, estamos otra vez ante un juicio que tiene un enorme contenido mediático. Ahora, ¿por qué está siendo investigado por tráfico de drogas? Y ahí creo yo que la información que yo he revisado en medios, yo no conozco el expediente, no conozco la carpeta fiscal, solo veo lo que hay en medios y lo que algunos periodistas logran obtener, pero la investigación a él por tráfico ilícito de drogas, ojo, no solo se basa en los audios con este supuesto narcotraficante italiano Sassá, sino también se basa en la existencia de declaraciones de colaboradores eficaces respecto a lo que se llama en el argot del Callao, ¿no?, la preñación de contenedores que son preñados, es decir, que son introducidos con droga para que esta droga sea exportada a otros países. Pues estos colaboradores han dado ciertas versiones respecto a la participación de un grupo de sujetos ligados a Oropeza que habrían estado realizando este tipo de actividades. No es tampoco un acto puramente aislado. Ahora, nuevamente, si estas versiones no van acompañadas de otros elementos adicionales que me den certidumbre de, obviamente que en su momento el caso por tráfico ilícito de drogas también tendrá que ser archivado. Pero lo que es un hecho es que lo que ha sucedido en ese caso es muy singular, ¿no? Es muy particular. No podemos tampoco taparnos los ojos y desconocer que en el Perú, lamentablemente en los últimos, sobre todo 4 o 5 años, hemos visto un crecimiento exponencial de las organizaciones criminales y de su forma de actuar cada vez más violenta. Entonces, esto también evidencia cierto grado de organización criminal. Y lo que usted dice también es cierto. Y miren, es importante ese comentario. Las contrataciones que tiene esta persona o sus empresas con el Estado, ojo, no datan, ¿no?, de este gobierno, datan del gobierno anterior a este gobierno, del gobierno de García. Pero miren lo singular, los montos millonarios se contratan en este gobierno. Millonarios, ¿eh? 2, 3 millones de soles por servicio de limpieza. Claro, el que es un poquito más suspicaz se da cuenta. Yo conozco y tengo algunos clientes que tienen empresas de limpieza y me dicen bien claro, bueno, da para vivir, pero no da para comprarme un Ferrari, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué monto todo alrededor de una empresa de limpieza? ¿Qué beneficio tiene una empresa de limpieza? Y no hay que tener mucha brillantez intelectual para darse cuenta que una empresa de limpieza accede a productos controlados. Entonces, por ahí puede ser, ¿no?, el lugar donde puede jalarse
la investigación eventual por tráfico de drogas. No porque sea en puridad un traficante estricto sensu que mueve la droga, pero sí alguien que, ¿no?, es parte de una organización más grande en donde controla ciertos insumos que se otorgan para la fabricación y después controla en alguna medida la salida de la mercadería fuera del país. Muy buenas tardes, doctor Julio Rodríguez Delgado. Es muy... No, sí, siga, pero que hay alguien más que preguntar. Muy interesante su disposición acerca del delito de lavado de activos. Mi pregunta es precisa. En torno al tipo subjetivo de lavado de activos existe una discusión en torno al término debía presumir, el que presume o debía presumir. Hay una discusión en torno que se dice que este término se puede interpretar del modo de que existe del tipo subjetivo en torno a que existe culpa o existe dolo eventual, o también algunos afirman que existe la ignorancia deliberada que se trabaja hoy día en España en torno a eso y que ha sido muy discutida en torno a ello. Quisiera saber cuál es su opinión en torno a esta problemática que se tiene en torno al tipo subjetivo, que como usted muy bien señaló, el delito de lavado de activos tiene un alto contenido subjetivo, y quisiera saber su opinión en torno a ello. Sí, pues ese vocablo tiene esa enorme dificultad interpretativa, pero ahí sí yo me rijo bajo el principio, ¿no?, clarísimo de numerus clausus que el legislador peruano estableció para los delitos imprudentes. O sea, si yo quiero castigar una modalidad imprudente, tengo que hacerlo expresamente. No puedo hacerlo de manera sosegada, como lo está tratando de hacer, según dicen algunos. Si hubiese querido decir que el tipo de lavado de activos también es imprudente, no podría haberlo estructurado bajo el mismo, ¿no es cierto?, delito específico, porque en la práctica estaría señalando otra vez un error que no creo que nuestro legislador, por muy minusválido mental que sea, pueda hacerlo de esa manera tan grave. Es decir, castigarme con la misma severidad un delito doloso que un imprudente. Entonces, como están previstos en el mismo lugar, obviamente con la misma pena no es posible hablar que ahí estamos ante una figura en donde castigo la infracción de la norma de cuidado como contenido subjetivo. Ahí lo que estoy castigando, y eso es lo peligroso, según algunos, estoy introduciendo un supuesto cognitivo extremo a través no solo de una ignorancia deliberada, sino que doy un salto adicional, porque una cosa es lo que yo conozco, una cosa es aquello que yo presumo, una cosa es aquello que yo debía presumir, o sea, estoy mucho más allá, y eso es lo riesgoso, porque incluso sobrepaso el tema de la ignorancia deliberada, porque no es que yo lo ignore, sino que aun cuando yo no lo ignore, me van a reputar que lo conozco. Entonces comienzo a construir una presunción en contra de la presunción de inocencia, que eso es lo que está introduciendo esa figura en el caso de nuestro lavado de activos. Por eso es riesgosa, porque, como le dije yo, va a comenzar a flexibilizar una serie de principios, y uno de esos principios que se ve nítidamente flexibilizado es la presunción de inocencia, porque va a presumir que yo conozco aunque yo no tenga cómo conocer. Eso es lo peligroso. Por acá había una pregunta. Buenas tardes, doctor. Le saluda José Sandoval de la Universidad de Lima. Yo quiero más hacer una pregunta de perspectiva. Acaba de mencionar hace no más de 10 minutos el tema de lo que es el compliance en la figura del derecho penal económico. ¿Qué resultados puede traer, a propósito del proyecto de ley que se firmó el 1 de diciembre del 2014, ¿no?, de autonomía de la persona jurídica en delitos penales? El hecho de que la sociedad peruana, el mercado laboral, el derecho peruano no está preparado para este tipo de cosas. Singapur y Tailandia desde hace 10 años tienen la figura del compliance y su cumplimiento normativo, y además de eso te da un reconocimiento de la OCDE en lo que es empresas. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cómo se puede manejar? Si están aprobando por puchos lo que es el compliance, como la ley de protección de datos, ¿qué perspectiva usted a futuro con este tema? A ver, ahí sí entramos a una discusión que es bien compleja desde una perspectiva práctica más que normativa, porque las normas ya están dadas, y no solo en el Perú, sino en muchas partes del mundo. Europa tiene, y España recientemente, una ley de compliance bastante bien organizada y que ha sido producto de la última modificatoria, la 1/2015, que fue, entre otros, propugnada por el propio profesor Silva Sánchez. Pero en el caso peruano, se están metiendo por todos lados, de manera inorgánica,
comenzó con el tema de los notarios, después se extendió al tema de las inmobiliarias y ahora se está tratando de ampliar a cualquier empresa que genera ganancias. Claro, básicamente cualquiera, porque todas las empresas buscan obtener lucro, excepto las sociedades civiles sin fines de lucro, pero todas las demás se construyen para lucrar. Entonces a todas esas les voy a dar la obligación de que tengan una forma de procedimiento y de controlar la eventual posibilidad de lavado de activos. Pero eso es importante porque hay gente que no lo entiende. Eso lo hicieron en otros países para aquellas actividades económicas tan difíciles de que el Estado las entienda, tan especializadas, que si el Estado colocaba un oficial de cumplimiento, para el momento en que el oficial de cumplimiento pudiese entender cómo funcionaba, le hubiese pasado demasiados años. Entonces le trasladaba la responsabilidad, compartía su responsabilidad con esa empresa, es la obligada de colocar un procedimiento interno para evitar estos ámbitos de filtración de comportamientos de lavado de activos. ¿Es sano? Sí, es sano. ¿Es útil? Sí, es útil. Pero otra vez, la parte de su pregunta, que es la más importante, creo yo, ¿es materialmente aplicable en el caso peruano? Y otra vez mi respuesta siempre va a ser bajo estos principios que los no abogados se burlan de nosotros, bajo el principio de realidad. Esto es absurdo. En un país como el nuestro, en donde nuestra economía tiene más de 40% de informalidad, es una burla tener este tipo de normas, porque hay una serie infinita de posibilidades de eludir todo ello. Si el día de hoy hay posibilidades de eludir todo ello en el sistema inmobiliario formal, imagínense en las actividades económicas informales. Entonces, yo no le veo mayor futuro si es que nuevamente volvemos, ¿no?, a la misma discusión, aunque suene a una tautología perpetua. Tengo que empezar por el principio, así de simple. No tengo que empezar por el compliance, no. Tengo que empezar por formalizar mi economía, tengo que empezar por establecer reglas tributarias sensatas, tengo que empezar por hacerle fácil la vida al ciudadano que genera, ¿no es cierto?, renta. Cada vez que yo discuto en alguna tribuna algunos delitos económicos como el delito tributario, siempre les hago la misma pregunta y obtengo siempre casi la misma respuesta. Este público debe ser seguro 99.9% de abogados, candidatos a abogados, ¿cierto, no? ¿Cuántos de ustedes declaran sus impuestos y saben cómo declararlos? Hace algunos años vino para un tema de un due diligence económico un abogado norteamericano para analizar esta operación enorme de venta de una compañía peruana. Y cuando este abogado americano, muy reputado de un enorme estudio de Nueva York, ¿no?, se le comenzó a explicar las reglas tributarias peruanas, ¿no?, su resumen fue: quiero que me presenten a un tributarista que entienda todo esto a la perfección, porque creo que me lo voy a llevar a mi país, porque estas reglas que ustedes tienen de tributación no las entiende nadie. Están hechas de manera tan compleja y difícil que lo que buscan es que se equivoquen los contribuyentes. No las simplifican, no son sencillas. Entonces, si son difíciles las reglas tributarias para un abogado, imagínense para un empresario que no es abogado. Imagínense para aquel que tiene su puesto comercial en Gamarra. Entonces, nuestras reglas, nuestra estructura nos va empujando a la informalidad. En la informalidad el compliance no existe, no sirve. Y eso es, ¿no es cierto?, dotar de un marco, pues, lindo y hermoso cuando no tengo cuadro. Entonces, acabo un marco tan precioso y ni siquiera tengo cuadro. Eso es lo que va a pasar, lamentablemente, creo yo. Espero equivocarme, pero creo yo que eso es lo que va a pasar. Bueno, ante todo, felicito y admiro a la vez la lectura tan clara que tiene usted tanto de la norma como de la realidad, ya que hoy en día escuchamos a menudo diversas opiniones de personas, periodistas, que en vez de aclararnos las cosas nos suelen confundir aún más. Mi nombre es Carlos Clark Heredia Vélez, de la Universidad Particular Señora Cipán de Chiclayo, y mi pregunta, o mejor dicho, antes de hacer la pregunta,
creo yo de que los medios de comunicación, así como ponen tanto énfasis en la difusión de noticias, que muchas veces terminan por desprestigiar a las personas, deberían poner tal vez el mismo énfasis cuando las cosas se aclaran, para a la misma vez desagraviar a las personas. Ahora, doctor, mi pregunta y mi fastidio a la vez es en torno al caso Nadine Heredia. Se suscitaron muchos esos extraños que usted los ha descrito también, en cuanto a la admisión, a la admisión del recurso de agravio constitucional, que no sé quién le interpuso, pero el fiscal Rojas, creo, que dicho sea de paso se dice de que a él lo reemplazó y otro fiscal en cuanto al lavado de activos. Sin embargo, él seguía cumpliendo funciones de fiscal de lavado de activos. Además también se dijo, bueno, según un medio de comunicación, el diario La República, del cual yo lo leo, que se había dispuesto también por el Poder Judicial, había dispuesto el archivamiento del caso por lavado de activos, lo cual el Ministerio Público no cumplió con archivar. Domingo García Belaunde también fue uno de las personas que, al igual que usted, se mostró disconforme, mejor dicho, adelantó una opinión y dijo de que ese proceso no debía ser admitido en el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional no tenía competencia para admitir ese proceso. Ahora, mi fastidio y mi malestar gira en torno de que, ¿por qué el Ministerio Público, como usted lo ha repetido ya en su exposición, tomando en cuenta de que Nadine Heredia no es una funcionaria pública, número uno? Número dos, tomando en cuenta de que el proceso ya estaba, bueno, legalmente se debía haber archivado. Y número tres, ¿por qué la investigación del lavado de activos se hace, como usted dice, sobrepasando las facultades que tiene el Tribunal Constitucional de ser un legislador negativo y no positivo? Bueno, yo quisiera un poco que me aclare este tema, porque en uno de los párrafos donde culmina la nota del diario La República, menciona de que una de las conclusiones también del Tribunal Constitucional fue de que Nadine Heredia, o mejor dicho, el caso Nadine Heredia por lavado de activos, no, digámoslo así, cuando se le investigó no se había determinado la licitud, digamos, de los fondos que se están investigando por lavado de activos. Y ahora eso lo contrasto con el comentario que usted hizo en su ponencia, cuando dice de que eso en realidad le compete a la justicia, y si es que fue un déficit o un problema de la justicia, entonces piña, y es un problema netamente de la justicia, no tiene por qué repercutir negativamente en la imagen, sobre todo, y en la reputación de una persona. A ver, le comento, ¿ya? Para que nos podamos entender. Lo dije hace un instante, el tema de los medios es un tema que yo repito permanentemente, que informan, muchos de ellos con un sesgo, con un interés detrás, un interés económico, un interés político, un interés de posicionamiento. Muy pocos medios informan con objetividad, lamentablemente, en este país. Por eso hay que tomar con pinzas lo que publican algunos de ellos. Y en el tema que usted comenta del caso de Nadine Heredia, yo lo he repetido también en un par de medios de comunicación. O sea, ese habeas corpus no es que iba a generar que Nadine Heredia no sea investigada por lavado de activos y con eso iban a encarpetar las agendas. Eso es mentira. Eso es otra de las ideas que los medios comienzan a vender para generar una presión respecto en quien decide. Ese habeas corpus no iba a afectar el tema de las agendas, porque obviamente las agendas nunca fueron objeto de investigación en los casos anteriores. Ese habeas corpus solo iba a cerrar la puerta a aquello que había sido investigado previamente y que no tenía nada de novedoso. Las agendas, los testimonios de las personas vinculadas al tema de las agendas, aparentemente uno o dos colaboradores que han aparecido en virtud de las agendas, son cosas nuevas. Y eso el habeas corpus jamás lo había tocado ni lo podía tocar, porque son hechos nuevos. Son elementos de convicción que han aparecido de manera posterior y son distintos a lo que se tenía en el momento en que se archivaron las investigaciones. Por lo tanto, el habeas corpus no atacaba a ello. Pero claro, otra vez,
cuando uno lee los medios de comunicación tendenciosos, dice, sí, pues le quieren archivar el tema de las agendas. Mentira, eso no está en discusión, ni lo podía estar. Entonces, otra vez, ¿no?, repito lo que dije hace un momento. Los medios de comunicación realizan su propio juicio, con sus propios intereses, con sus propias reglas, para llegar a sus propios resultados. Y lo peligroso es que, si bien los medios pueden hacer eso, lo que no debería suceder es que los órganos de justicia acaben haciendo lo mismo. Cuando vino el profesor Wolfgang Frisch, en un conversatorio que tuvimos en el posgrado de la Universidad San Martín, allá en Lima, uno de los alumnos le preguntó, profesor, ¿y en Alemania también pasa lo mismo? Los medios presionan y los jueces sucumben ante los medios y resuelven conforme los medios dicen. Y el profesor Frisch, muy enfático, dijo, yo le voy a dar la respuesta de dos perspectivas, dijo. Desde una perspectiva abstracta de lo que pasa en Alemania y de una perspectiva personal. Desde la perspectiva abstracta, en Alemania, en el momento en que un juez sucumba ante esa presión de los medios, lo más probable es que ese juez lo saquen de la carrera, porque un juez no resuelve para los medios. Y dijo, y desde una perspectiva personal, le voy a contar, le dijo a este alumno, le voy a contar que vengo casado más de 30 años con mi esposa, que es miembro de lo que sería equivalente acá de la Corte Superior, y nunca ha resuelto conforme los medios quieren, y sigue en su cargo y no pasa nada. Esa es la respuesta que tendría que darle todos los magistrados a los medios. Tristemente en nuestro país, los magistrados resuelven para la tribuna. ¿Por qué? Porque hay una serie de falencias que tiene nuestro sistema, falencias que son nefastas, ¿no?, que se colocaron ahí sobre pretexto de dar mayores dotes de control y garantía, y en la práctica son formas, ¿no?, soterradas de sumisión. Y yo lo repito y no me aburriré de repetirlo, no puede un magistrado estar sometido a ratificación. La ratificación es una forma de sumisión, es una forma de tenerlo controlado. Eso no existe en un país democrático. Un magistrado en España, ¿no?, es analizado, es expurgado, tiene que competir duramente hasta que lo nombran. Una vez que lo nombran no lo mueve nadie, salvo en conducta funcional, obviamente. Eso no es ratificación, como tampoco las hay en Alemania, como tampoco las hay en Francia, como no las hay, ya, ustedes me van a decir, ya pues no sean malos, estamos jugando con Europa. Tampoco las hay en Chile, acá bajito nomás. Aunque nos duele la comparación, el sistema de justicia chileno tiene una credibilidad, miren, una credibilidad que supera el 85%. Acá no llega ni al 10% a veces. Pregúntense por qué no llega al 10%. Ojo, de ahí yo siempre hago mi mea culpa. Que el sistema de justicia no sea creíble es culpa de todos nosotros. No es culpa solo de los magistrados, es culpa de todos. Que sucumbimos ante la presión de los medios, que nos aterra lo que el medio vaya a decir cuando uno dice lo que tiene que decir. No tiene que siempre hacer respetar los parámetros que establece el sistema democrático en reglas procedimentales, en reglas sustantivas, en reglas, ¿no?, penitenciarias. Esas son las reglas. Las reglas se construyen para todos, no para una persona. Cuando yo comienzo a hacer excepciones en virtud de las personas, es cuando llegamos a la situación actual. Nadie cree en el poder judicial, nadie cree en la justicia. Eso es lo triste. Y claro, lo que usted ha dicho es patético también en este país. Y ahí sí hago mea culpa, pero sí le doy cada vez que puedo un buen jalón de orejas, ahí sí solo al poder judicial. Y tengo muchos amigos jueces que los quiero mucho, lo saben ellos, pero les doy el jalón de orejas. ¿Por qué? Porque ellos son en parte responsables que en este país no se respete el honor. ¿Por qué? Porque cuando alguien presenta su denuncia por honor, los jueces dicen, ay, pero este es un pleito de vecinos, ¿para qué? Mejor no, lo archivan. Pero veamos, ¿dónde ha colocado el legislador peruano el delito contra el honor? ¿Dónde lo ha colocado? Lo ha colocado después de los delitos contra la vida y contra la integridad. Es decir, está reconociendo que el honor es elemental para que yo pueda sociabilizar en un Estado democrático. Eso es lo que ha dicho el legislador. Por eso está el honor previsto en el artículo, ¿no es cierto?, 130, y por eso no está previsto en el 400. Me está diciendo a partir de esa estructuración que el honor tiene una importancia mayúscula. Y si tiene esa importancia mayúscula, porque es lo que nos permite sociabilizar,
Pues si los ciudadanos a veces no respetan el honor, hay un mecanismo legal a través de un procedimiento para que se haga respetar el honor. Pero otra vez, los medios pisotean el honor y los magistrados tienen miedo de accionar contra los periodistas. Porque dicen, uy, después ese periodista, ¿qué va a hacer? Me va a sacar a mí me va a sacar un par de periodicazos, mejor no me meto. Y en otros países eso no sucede así. En otros países medios han sido casi quebrados por indemnizaciones que se le fijan a personas que se ven afectadas en su honor. Cuando uno estudia los bienes jurídicos se da cuenta. Primero está la vida, ¿no es cierto? En segundo lugar la integridad. En tercer lugar está el honor. ¿Por qué el honor está en tercer lugar? Porque los demás bienes jurídicos, incluyendo la libertad, no la puedo desarrollar si no puedo entablar lazos con mi sociedad. Y el concepto funcional de honor, el día de hoy, ya no es reputación, ¿no es cierto? Ni autoestima, ni autoestima, no lo puede ser, pues es absurdo. El concepto de honor es un concepto funcional que es mi capacidad de establecer relaciones con mi entorno. Y solo allí es donde puedo ejercer los demás derechos, entre ellos mi libertad. Les agradezco muy gentilmente, no lo dije al inicio, pero lo digo al cierre. Yo cada vez que vengo a Chiclayo me siento enormemente feliz, porque aunque yo soy chalaco, ¿no? La mitad de mi sangre es chiclayana, porque mi madre lo es, y así que yo vengo a gusto a Chiclayo, se come de maravilla Chiclayo, así que cada vez que quieran invítame, porque feliz vengo acá. Que tengan muy buenas tardes y gracias por su atención.